Soy Mar, enfermera de Nexa. Doy soporte a cada una de las necesidades junto con mis compañeras auxiliares de las necesidades sanitarias que tienen nuestros alumnos. Cada día por la mañana estos niños llegan a la escuela. Se hacen pequeñas valoraciones, pues cómo están a nivel de saturación, cómo están a nivel de auscultación, vemos un poquito sus necesidades básicas y organizamos su día a día. Si nosotros no tenemos cuidado de estas necesidades, probablemente su día a día se complicará, porque las necesidades de salud para ellos son vitales. ¿Qué quiero decir? Os cuento una cosa. ¿Veis aquí todas estas medicaciones? Pues estas medicaciones son fundamentales para ellos. Algunas preparan la motilidad intestinal, otras nos ayudan a que vayan al lavabo más fácilmente, otras, entre comillas, nos ayudan a que controlemos un poquito las crisis. Todas y cada una de ellas requieren nuestra supervisión, requieren el horario preciso y requieren nuestra adecuación en el ritmo del día a día del niño. ¿Qué hacemos más? Preparamos una alimentación adecuada a sus necesidades, en la cual los compañeros junto con nuestra cocinera la administramos a ellos, adecuada a por botón gástrico, por sonda nasogástrica, por jeringa, por bomba. Nos adecuamos un momento a lo que cada uno necesite. ¿Qué quiero decir con ello? Que sin vuestra ayuda será bastante complicado que podamos seguir así. Ellos necesitan y tienen derecho a una escolarización digna, a tener aspectos de salud lo más contemplados posibles. ¿Qué pasa? Que hay pocos sitios como Nexa. Estos niños necesitan un Nexa para poder venir, para poder ser atendidos y sobre todo para poder seguir viviendo. No solo Nexa actúa en el día a día, también en el programa Respir. Los fines de semana damos continuidad a este programa. ¿Cómo lo hacemos? Mi compañera auxiliar y yo nos vamos de fin de semana, sábado y domingo, y nos vamos con ellos. Ellos nos conocen, nosotros los conocemos, formamos un intenso grupo con los demás compañeros y damos soporte a estas necesidades de salud que se desarrollan en el ámbito de fin de semana. Eso va genial porque ellos pueden disfrutar, los compañeros están tranquilos porque a nivel sanitario cumplimentamos sus necesidades y sobre todo los niños pueden disfrutar del día a día en otro ambiente. Y no solo hacemos esto, como veréis aquí tengo un ordenador y una serie de carpetas. Llevamos 20 años relacionándonos y comunicándonos muy estrechamente en red con los diferentes profesionales que llevan estos niños. Eso significa que estamos muy al día a día de sus necesidades de salud. Si nosotros contemplamos una necesidad, lo que hacemos es ponernos en contacto ya vía telemática o ya vía telefónica o ya vía contacto directo, porque algunas veces se desplazan los médicos hasta el centro para poder hacer un trabajo interdisciplinar con todo el campo sanitario. Por eso yo recomiendo que este trabajo en red y con las familias sea lo más cercano posible. Espero que disfrutéis de este vídeo y que sobre todo nos ayudéis un poquito.